del canto. Entonces, la reverencia, ¿no? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam. Naran Chaiva Narottamam. Devim Saraswati Vyasam. Tato Yajadviraje. Antes de retarte Srimad Bhagavatam, el cual es nuestro único verdadero medio de conquista, uno debe ofrecer las respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios Narayana, a Narayan Rikchin, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasa, el autor, a Srila Prabhupada, su traductor, y a Srila Guru Maharaj, nuestro máximo inspirador. Nasta praje svavadresu nityam bhagavata sevajam bhagavati uktamarloke bhakti bhakti naistiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo aquello que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo. Y el amoroso servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces, reverencia a todos. Bienvenidos a la Universidad Sol. Entonces, la Madre Mahanandi va a continuar con la lectura. Hare Krishna. Reverencias Maharaj, reverencias a todos, Hare Krishna. Bueno, entonces, ayer iniciamos el capítulo 17, el río Ganges desciende al universo material. Vamos a retomar en el texto 3. Entonces, no, vamos a retomar el texto 2 y continuamos. Entonces el texto 2 decía, Dhruva Maharaj, el famoso hijo de Maharaj Uttanapada, es conocido por ser el devoto más excelso del Señor Supremo, debido a su firme determinación en la práctica del servicio devocional. Sabiendo que las sagradas aguas del Ganges lavan los pies del loto del Señor Vishnu, Dhruva Maharaj, en su propio planeta, y hasta este mismo día, recibe con gran devoción esa agua sobre su cabeza. Desde lo más hondo de su corazón piensa constantemente en Krishna, con devoción profunda. Debido a ello, está abrumado con ansiedades extáticas. De sus ojos entreabiertos fluyen las lágrimas y por todo el cuerpo se le levantan erupciones. Significado que el texto le da su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A la persona que está firmemente establecida en el plano del servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, se la describe con las palabras Vira Brata, completamente determinada. En ese devoto aumenta constantemente el éxtasis del servicio devocional. Así, tan pronto como recuerda al Señor Vishnu, sus ojos se llenan de lágrimas. Eso es característico del Maha Bhagavata. Dhruva Maharaj supo mantenerse en ese plano del éxtasis devocional. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dio también un ejemplo práctico de éxtasis trascendental cuando vivía en Jagannath Puri. Sus pasatiempos se narran por extenso en el Chaitanya Charitamrita. Hasta ahí el significado Maharaj. Jai.
Onmagyana Timirandasya Jana Jana Salakaja Chapsuru Militam Jana Dharma Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero el maestro espiritual ha abierto mis ojos con la antorcha del conocimiento. A yo le ofrezco más humilde y respetuosas reverencias. Entonces, todo como que tiene un punto de partida, ¿no? Realmente el acontecimiento de Dhruva Maharaj es muy importante porque fueron cosas que surgieron así como de un momento para otro. Él estaba, el rey Uttanapad tenía dos esposas. El rey vivía en el palacio con la madrastra de Dhruva Maharaj y la madre de Dhruva Maharaj pues, vivía en otro lugar. Entonces Dhruva Maharaj iba frecuentemente a visitar a su padre, el rey Uttanapad, y pues normal como hijo suyo, que era Dhruva Maharaj, lo cargaba, lo subía en su regazo, lo acariciaba. Y entonces un día la madrastra se acercó al rey y miró a Dhruva sentado en su regazo. Y entonces lo regañó. Le dice, ¿tú qué haces en el regazo del rey? Para que tú merezcas sentarse en el regazo del rey, tendrías que haber nacido de mi vientre. Y entonces el rey, pues, imagínese usted, de una vez lo fue bajando, seguro por temor a que su esposa se enojara, entonces lo fue bajando de su regazo ante la presencia de la madrastra. Entonces Dhruva Maharaj se sintió muy mal. No sé cómo describir esas palabras, pero se sintió rechazado por su padre ante la presencia de su madrastra. Y entonces, como normal, como pasa casi en todas las mentes de los seres, de las entidades vivientes, como por un poco de ira o algo, quieren incluso superar a esa persona que los está desdeñando. Entonces él dentro de su corazón anheló tener un reino mejor que el de su padre. Y entonces se fue muy triste para donde la mamá y, y muy abrido le dice, madre, me pasó esto y esto y esto y esto. Tienes que ayudarme. Y entonces dice la madre, ayudarte yo, hijo, una simple mujer. El único que te puede ayudar a ti es Dios. Entonces Dhruva Maharaj dice, Dios, ¿y dónde está Dios? Entonces la madre responde, los sabios dicen que se halla en el bosque. ¿En el bosque? ¿En cuál bosque? Entonces ya ella le dio las indicaciones y él emprendió camino para el bosque. Entonces una parte del Srimad Bhagavatam se dice que se le apareció repentinamente el sabio Narada y entonces tuvieron una pequeña conversa y Dhruva Maharaj le contó los acontecimientos y
desanimado que estaba con su padre y su madrastra, y que él quería tener un reino más grande que el de su padre. Que entonces que iba, entonces Narada Muni le dijo que se dedicara a meditar en la personalidad de Dios, que hiciera austeridades y que mediante austeridades y penitencias el Señor le podría complacer su deseo. Entonces, algo usual es que las entidades vivientes, aunque escuchamos muchas historias de grandes personalidades determinadas muy fuertemente a hacer penitencias para lograr sus anhelos, porque realmente todo tiene su precio. Aquel que quiere las cosas gratis difícilmente las va a conseguir. Por lo regular todo tiene su precio. Entonces el precio de querer algo grande es la rendición. Y en este caso, la rendición a las grandes austeridades. Entonces Dhruva Maharaj llegó a un árbol baneano y se sentó a meditar. Se dice que los primeros 2 meses solo se dedicó a beber agua y y alimentarse con frutas. A los siguientes 2 meses, o sea, los 4 meses, ya solo se alimentaba de agua. Al quinto mes ya no tomaba ni agua. Al sexto mes ya vivía sin respirar. Entonces se dice que los semidioses se sintieron, cuando él dejó de respirar, se sintieron asfixiados, se estaban asfixiando. Y entonces cuando ellos se ven en calamidades, le oran a la personalidad de Dios, pidiéndoles protección. Y entonces el Señor se les apareció y los semidioses le dijeron que por qué no miraba a ver qué era lo que este niño quería, que estaba haciendo austeridad muy severa, que ya ni siquiera estaba respirando y que lo estaba asfixiando. Y entonces el Señor se le apareció a Dhruva Maharaj, y pues el anhelo de Dhruva Maharaj era tener una audiencia con el Señor Supremo y pedirle un reino mejor que el de su padre. Y, y entonces, cuando Dhruva Maharaj vio la personalidad de Dios, que como dice una de las oraciones del cancionero Ainava, él es el encanto infinito. Entonces, cuando Dhruva Maharaj lo vio, ya se le quitaron los deseos de pedirle lo que anhelaba, un reino. Entonces el Señor le preguntó que a qué se debía ese tipo de austeridades tan severas que deseaba. Y entonces Dhruva Maharaj dijo: mi querido Señor, pues realmente estaba buscando vidrios rotos, pero al encontrarte a ti, que eres la joya más preciada, ¿qué más puedo yo desear?
Entonces con esto entendemos que teniendo al Señor Supremo, vamos a alcanzar la plenitud. Y cuando alcanzamos la plenitud, pues no deseamos nada más. En la charla que sostuvo el rey Yudhishthira con el dios del Dharma, que fue una charla de preguntas y respuestas. Una de las preguntas que le hace el dios del Dharma a Yudhishthira es: ¿quién es realmente feliz en este mundo? Y entonces la respuesta que Yudhishthira Maharaj dio fue: aquel que no tiene deseos. Es la única persona que puede llegar a ser feliz. Pero de todas maneras, cuando hablamos de aquel que no tiene deseos, es no tener deseos materiales, pero sí deseos espirituales. En este caso, Dhruva Maharaj pues estaba muy satisfecho con la presencia de la personalidad de Dios. Entonces, no tener deseos es no tener deseos materiales, pero sí una sed de amor. Maharaj, tienes el audio apagado. Maharaj Tirtha, tienes el micrófono apagado. Hare Krishna, Hare Hare Krishna Maharaj. Lo Ah, último, entonces estábamos, muchas gracias. Me tocó contestar una llamada de Diafan. Entonces no tener deseo, lograr la plenitud es no tener deseos materiales. Entonces, como un dicho en el Mahabharata que dice que, no, en el Mahabharata, no, en un poema que dice: oh dolor, bello dolor, que sin ti no hay amor verdadero. Dolor por no tener al ser querido, o dolor porque teme perderlo. Entonces, una vez que se alcanza como esa plenitud de la asociación con la personalidad de Dios, entonces lo único que se puede temer es perderlo. Y para no perderlo, pues hay que cuidarlo muy bien cuidado, o sea, meditar mucho, muy bien en él, y no permitir que la mente se nos desvíe hacia ningún otro lugar. Como dice la reina Kunti en una de sus oraciones: oh mi querido Señor Sri Krishna, tal como el Ganges fluye continuamente hacia el mar, que mi mente se dirija únicamente hacia ti, sin que se desvíe hacia nada más. Entonces así, en vista de que Dhruva Maharaj no le pidió nada a la personalidad de Dios, entonces se terminó la audiencia con el Señor y Dhruva Maharaj entonces regresó regresó otra vez al palacio, sí, donde sus familiares. Y por arreglos del Señor Supremo, realmente
la forma como actúa la personalidad de Dios es inconcebible. Como Dios vive dentro de todos los seres vivientes. Es la mística más maravillosa. Entonces, Él desde adentro de cada corazón hace que cada cual actúe de acuerdo a su divina voluntad. Y el rey, pues de todas maneras, se había sentido apenado con lo que pasó con su hijo, Dhruva Maharaj, y ahora había decidido hacerlo a él el heredero del trono. Y cuando Dhruva Maharaj regresó, lo coronó como el que iba a continuar reinando después del rey. Entonces allí se cumplió en cierto modo el deseo de Dhruva Maharaj de tener un reino mejor que el de su padre. Pues de pronto no fue mejor, pero tomó el reino de su padre. Entonces se dice que él reinó durante muchos cientos de años en toda la opulencia. Y, y cuando ya llegaron unos habitantes de los planetas superiores y llegaron en entonces llegó un aeroplano hacia Dhruva Maharaj y le invitaron a que se subiera que para irse hacia el mundo espiritual. Entonces, aquí también aprendemos algo muy importante, que es no perder de vista o no olvidarnos de la persona que nos conectó, que hizo posible esa conexión de nosotros con la personalidad de Dios. Entonces él dice, ¿y mi madre? No puedo irme sin mi madre. Entonces le contestaron, no, ella ya va en otro aeroplano, allá se encontrarán juntos. Entonces cuando él escuchó de que su madre ya iba en otro aeroplano, entonces ahí sí se subió y fue transportado a Dhruva. Entonces en una ocasión estaba yo en Bárcena, vino un sadhu y dictó la conferencia. Y entonces llega y le pregunta a uno de los devotos que están en la conferencia, si Krishna viniera en estos momentos y te dijera, vámonos para el mundo espiritual, ¿tú qué harías? Entonces el devoto dijo, ah, no, yo inmediatamente me iría con Krishna. Entonces el sadhu dijo, eso no es correcto. Tú no puedes irte con Krishna sin permiso de tu maestro espiritual. Porque de todas maneras, cuando se tiene un maestro espiritual, se establece cierto lazo de compromiso, de afecto entre el maestro y el discípulo, y entonces no es correcto que el discípulo fuera tan desagradecido que se fuera a ir sin despedirse de su maestro espiritual y sin recibir sus bendiciones. Entonces, ahí vamos teniendo en cuenta como la magnitud del lazo que nos une con el maestro espiritual.
aunque de todas maneras Krishna es el Maestro Supremo, debemos aprender a ser muy agradecidos con la persona que el Señor nos puso en nuestra vida, a que nos guíe, a que nos oriente, a que nos inspire, a que nos ilumine. Y siendo agradecidos con ese maestro o con nuestro maestro, sería más o menos imposible que Krishna nos invitara y uno se fuera a ir de una, al menos sin pedirle permiso a su maestro espiritual, que es como la moraleja del tema. Entonces, se dice que es tan grande el poder del servicio devocional que la muerte personificada no tiene el mínimo poder ante el devoto. Se dice que cuando Dhruva apareció allí la muerte personificada y Dhruva Maharaj colocó el pie sobre su cabeza, sobre la cabeza de la muerte, y se apoyó para subir al aeroplano. Entonces, aunque la muerte es tan poderosa y aunque la muerte es la reina, ante el devoto que está rendido al Señor Supremo, no tiene ni la mínima influencia. Más bien vino a servirle a Dhruva Maharaj como apoyo, como una escala para subirse al aeroplano. Entonces, bueno, esta es una pequeña, un resumen de la historia de la austeridad de Dhruva Maharaj para alcanzar la audiencia con la personalidad de Dios y así cumplir sus anhelos de tener un reino, sino como el de su padre, más grande que el de su padre. Jai Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Gracias, Maharaj. Bueno, entonces, pues estamos hablando de la misericordia, de la purificación que concede, pues, las aguas del río Ganges, ¿no? Ay, el Pramita Ipada tiene la mano levantada. Pramita Ipada, por favor. De gracias, tanta reverencias. Buenos días. Mara, la preguntita que se me surgió ahorita cuando se está hablando de la muerte. De la muerte, que Dhruva Maharaj puso su pie en la cabeza de la muerte, ¿cierto? Y que los vainados, las personas que están entregadas al servicio devocional, no tienen temor a la muerte. Nada. ¿Cómo hacemos la pregunta es, ¿cómo hacemos para entender de que no vamos a morir? No. Si la muerte es un hecho contundente que todo vamos a estirar la pata, de que esto nos va a dar en cualquier momento un patatús y no vamos a morir por cualquier cosa. Y entonces, ¿de qué se está hablando ahí? Que realmente la muerte no existe, la muerte no sucede, pero sí sucede. La persona más pura de este mundo tiene que morir. ¿No entendemos eso? Pues
Gracias, Prabhu, por la pregunta. Pues de todas maneras hay que ver las cosas siempre de dos maneras. Una a nivel físico y otra a nivel espiritual. Si solamente vemos la parte física, vamos a ver que la muerte es inevitable. Pero si tenemos la visión espiritual, vamos a ver que la muerte no existe. O sea, en el sentido práctico de la realidad, solo hay nacimiento y muerte para el cuerpo. Pero como no somos el cuerpo, sino que somos almas espirituales, entonces el alma únicamente sale del cuerpo y la vida del cuerpo es el alma. Entonces, tan pronto como el alma sale del cuerpo, es claro que el cuerpo tiene que morirse. Pero como no somos el cuerpo, sino que somos almas espirituales. Por ejemplo, yo me vi una película hace muchos años del señor Shiva y, y había una devota que su esposo era un demonio. Y entonces él se oponía siempre a la devoción de su esposa hacia el señor Shiva. Hasta el punto, así pues como resumiendo un poquito, hasta el punto de que el demonio se sintió como tan ofendido con su esposa que un día la quiso matar, le quiso quitar la cabeza. Y entonces el señor Shiva la salvó, no permitió que eso ocurriera. Y a su debido tiempo apareció el señor Shiva ante la presencia del cuerpo de la esposa del demonio, y llegó y estiró las manos, haga de cuenta como el señor Damesvara, que tiene las manitos estiradas, y de una vez el alma de su devota salió del cuerpo y el señor Shiva la tomó en su regazo. Entonces, por otra parte, en el canto, si me acuerdo, el canto 1, capítulo 6, allí en la historia de Narada Muni, cuando Narada Muni deja el cuerpo, que él también hizo austeridades y tuvo una audiencia con Krishna, personalidad de Dios. Entonces el Señor le dijo que se dedicara durante toda su vida a cantar sus santos nombres, a predicar sus glorias y a meditar en él hasta que se purificara y que podrían volver a verse. Entonces Narada Muni, narrando la historia de su vida anterior, dice: así pasé muchos años hasta que me encontré con la muerte. Y cambié mi cuerpo hecho de 5 elementos, que son tierra, agua, aire. Cambié mi cuerpo de 5 elementos por un cuerpo de simultáneamente, o sea que fue como un abrir y cerrar de ojos. O sea que allí Narada Muni no sintió ningún dolor, porque eso es como cuando uno entra y sale de su casa, no le duele nada. Entonces igualmente el alma espiritual entra, el cuerpo es como una casa y el alma entra y vive allí, reside allí, pero también puede salir cuando quiera. Y en especial el devoto que ya está consagrado al Señor Supremo, pues el Señor se encarga en vez de que los llamados también vengan a sacarlo a uno a la fuerza, como lo hicieron con Nayamila, viene la personalidad de Dios y nos saca con amor y nos lleva a su morada suprema. No sé si le haya parecido bien la respuesta, mi querido Prabhu Nitaipada.
Claro, Mara, muchas gracias. Bien. Ya ahí dando. Señor Mahanandi, retome la palabra. Gracias, Maharaj. Bueno, al respecto de este pasatiempo, de esta historia de Dhruva Maharaj y digamos en el contexto en el que estamos, que es el descenso del río Ganges y pues hablando de que en Dhruva Loka es el primer lugar a donde llega el río Ganges después de descender de los pies del loto del Señor Supremo y que por esa razón se considera que Dhruva Maharaj es una persona completamente determinada, es decir, el ser completamente determinado es lo que le permite ser la primera persona, digamos, que tiene la misericordia de recibir directamente el agua que emana de los pies del loto del Señor Supremo. Y retomando aquella instrucción que le dio su mamá en el principio, donde ella le dice que tiene que abandonar la envidia, ¿no? Entonces, la envidia, pues es una impureza, digamos, muy grande y una tendencia muy común en nuestra época, ¿no? Y pues es muy difícil, digamos, por voluntad propia y uno solo abandonar esa tendencia. De igual modo, pues también está la instrucción que le dio Narada Muni en el texto 34, donde le dice cómo es el comportamiento que uno debe tener, que su merced lo mencionaba. Entonces dice, ante una persona más cualificada que uno, se debe sentir muy complacido. Con alguien menos cualificado, uno debe ser compasivo. Y con alguien igual que uno, se debe hacer amistad y que así uno se libra de las tres miserias del mundo material. Entonces, esa instrucción es muy difícil de seguir, ¿no? Y desobedecer esa instrucción y no entender esa instrucción es lo que hace que tengamos todas esas tendencias a la crítica, la tendencia a mirar los defectos en los otros, la tendencia a fijar nuestra mente en lo malo y no en lo bueno, la tendencia a no valorar todas las cosas bellas que hay en los demás. Entonces, pues claro, todas esas son impurezas que tenemos. Y ya que estamos hablando de la purificación que, eh, que concede las aguas del río Ganges, entonces también pues sabemos que la única manera de empezar a purificarnos es a través del servicio devocional, ¿no? Y que pues este proceso que ha sido un regalo para nosotros debe ser o inicia, ¿no? Cuando nos determinamos, así como se determinó Dhruva Maharaj, eh, pues a meditar en el Señor Supremo. Entonces siempre aparece la determinación, digamos, como el primer paso. Y anoche en la clase de la ciencia confidencial, el Brahma Taipada, pues nuevamente nos instruía sobre eso. Tiene que haber de entrada una voluntad nuestra, una inclinación hacia querer buscar al Señor Supremo, hacia querer entregarnos a Él, hasta a querer elevar nuestro estado de conciencia. No es simplemente pues esperar como que las cosas se den, sino que tiene que haber una voluntad, tiene que haber la necesidad y la determinación para hacerlo. Entonces, si la Prabhupada dice que ese proceso, que ser determinado es tener paciencia y perseverancia, porque digamos cuando se inicia en el proceso, pues no se va a ver los resultados de inmediato, ¿no? Por todas nuestras impurezas, por todas las ofensas. Entonces, hay que tener paciencia y perseverancia y no fijarse simplemente que, ay, no estoy obteniendo resultados inmediatos, porque nosotros estamos en una sociedad en la que todo es inmediato, ¿no? Digamos que todo va como tan rápido que queremos que las cosas pasen ya y queremos que todo sea nuestra voluntad. Entonces, dice así la Prabhupada, paciencia y perseverancia, porque
el Señor Krishna nos está observando, ¿no? Y el Señor Krishna pues está viendo nuestro deseo. Ya sabemos que Él está en el corazón, entonces Él puede determinar nuestra sinceridad. Él puede saber cuál es nuestro verdadero deseo y en esa medida pues va a, digamos, disponer todo para que podamos ir avanzando. Pero pues eso depende de nuestra sinceridad, de nuestra paciencia, nuestra perseverancia y en últimas de la determinación. Entonces dice Srila Prabhupada que es como cuando la esposa quiere tener un hijo, entonces no es porque ella diga, pero lo voy a tener ya, no, sino que se deben disponer ciertas cosas para que eso se dé. Entonces, pues que ya sabemos que en este proceso no hay pérdida ni disminución, entonces en cierto modo, pues digamos que está garantizado, pero no debemos ser impacientes y en esa medida pues vendrá la determinación. Entonces, gracias Maharaj por habernos recordado este pasatiempo tan bello del Maharaj y pues retomamos entonces con la lectura del texto siguiente, que es el texto 3. A su merced le parece, Maharaj. Voy a hacer otro detallito. Sí, señor. Entonces, si la Harijan decía que, dando una analogía de la rendición, decía que eso es como cuando alguien no sabe nadar, quiere aprender a nadar, pero no se tira al río. De la única manera que alguien aprende a nadar es tirándose al río, arriesgándose. Y entonces en muchas ocasiones la persona se para en el barranco y está que se tira y que no se tira y que de pronto llegaba alguien y lo empujaba al agua. Y una vez que caía al agua, pues ya le tocaba ir a chapalear mirando a ver cómo salía, ¿no? Entonces, este ejemplo de que alguien lo empuje a uno hacia el río, pues también se puede ver cuando alguien a uno le predica de Krishna, que uno está en completa oscuridad, completamente ciego, no sabía quién era, no sabía por qué estaba aquí, no sabía por qué sufría, no sabía cómo dejar de sufrir. Entonces, cuando ya se encuentra con un devoto y el devoto le habla de Krishna y le habla de toda esa temática del karma, de quiénes somos y cómo salir de aquí, quién es Dios. Entonces es como si a uno lo empujaran al río, ¿no? Y ya una vez que uno se vea en este mundo como algo diferente del mundo, pues, o sea, como un alma espiritual, ya no le queda otra que buscar la salida. Y la salida, pues, uno la encuentra preguntándole a los que saben. ¿Y quiénes son los que saben? Pues los devotos. Entonces, por eso es la importancia del sadhusanga, para poder tener suficiente fortaleza para poder escapar de las garras de la ilusión. Jai Hare Krishna. Jai Maharaj. Bueno, entonces continuamos con la lectura del texto 3. Tataha saptadi sayastat prabhava vigna ñam ananu tapasa atyantiki siddhir etavati bhagavati sarvatmatmi vasudevenu parata bhakti yoga labenaibo prexitam yartamagatayo muktim ivagatam mumukshava Iva Sabahumanam Adyapi Yata Yutair Udwahanti. Traducción.
Los 7 grandes sabios, Marishi, Vasista, Atri, etc., habitan en los planetas situados bajo Dhruva Loka. Bien conscientes de la influencia del agua del Ganges, todavía hoy la llevan sobre los cabellos que, en forma de moño, coronan sus cabezas. Han llegado a la conclusión de que esa es la riqueza suprema, la perfección de todas las austeridades y la mejor manera de avanzar en la vida trascendental. Habiendo obtenido el servicio devocional ininterrumpido a la suprema personalidad de Dios, dejan de lado todos los demás procesos beneficiosos, como la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos e incluso la fusión en el Supremo. Tal como los yanis creen que fundirse en la existencia del Señor es la verdad más elevada, estas 7 personalidades excelsas consideran que el servicio devocional es la perfección de la vida. Significado que al texto le da su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Los trascendentalistas se dividen básicamente en 2 grupos: los nirvisheshavadis o impersonalistas y los bhaktas o devotos. Los impersonalistas no aceptan las diversidades de la vida espiritual. Su deseo es fundirse en la existencia del aspecto Brahman del Señor Supremo, el Brahmayoti. Los devotos, sin embargo, desean participar en las actividades trascendentales del Señor Supremo. El planeta más elevado del sistema planetario superior es Dhruva Loka. Por debajo de él están los 7 planetas de los grandes sabios encabezados por Marishi, Vasista y Atri, quienes consideran que el servicio devocional es la perfección más elevada de la vida. Por esa razón, todos ellos llevan sobre la cabeza las sagradas aguas del Ganges. Este verso demuestra que para alguien que alcanza el plano del servicio devocional puro, todo lo demás, incluso la supuesta liberación Kaivalya, deja de tener importancia. Srila Siddhar Swami afirma que solo quien alcanza el servicio devocional puro del Señor puede abandonar todas las demás ocupaciones, pues las considera insignificantes. Esa afirmación la confirma Prabodhananda Saraswati con las siguientes palabras: Kaivalyam narakayate trisala pura kasha puspayate durdantendriya kala sarpa patali prodhata damstrayate visvam purna sukayate vidhi mahendradisha hitayate ya karunya katsa vaibhavatam tam Gauram Evastumaham. Chaitanya Chandramrita 5. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha formulado y difundido perfectamente el proceso de Bhakti Yoga. En consecuencia, aquel que se refugia en los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu considera infernal lo que para los mayavadis es la perfección más elevada, es decir, Kaivalya, volverse uno con el Supremo, por no hablar de la aspiración de los karmis, elevarse a los planetas celestiales. Para los devotos, esos objetivos son fantasmagorías sin valor. Los yogis, por otra parte, tratan de controlar los sentidos, sin embargo, no alcanzarán el éxito mientras no se eleven hasta el plano del servicio devocional. Los sentidos
se comparan a serpientes venenosas, pero los sentidos del Bhakta, ocupado en el servicio del Señor, son como serpientes que han perdido sus colmillos venenosos. El yogi trata de reprimir los sentidos, pero incluso grandes místicos como Visvamitra han fracasado en el intento. Visvamitra estaba meditando, pero fue víctima de sus sentidos al quedar cautivado por Menaka. Ella, como resultado, dio a luz a Sakuntala. Por consiguiente, las personas más sabias del mundo son los Bhakti Yogis, como confirma el Señor Krishna en el Bhagavad Gita 6:47. Yoginam api sarvesham margatenantaratmana tradavam vayate yo man same yuktatamo mataha, que traduce: de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y siempre mora en mí, piensa en mí y me ofrece servicio amoroso trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí en yoga y el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Ya, Maharaj, hasta ahí el significado. Como vemos como el canto que estamos leyendo, los versos que estamos leyendo hace tanto énfasis sobre la importancia del servicio devocional. Entonces, para Krishna no es diferente del servicio. Krishna no es diferente de su santo nombre. Y como el río Ganges emanó de sus pies de loto del Señor, entonces tampoco es diferente del Señor. Por eso los sabios se dice que llevan las aguas del río Ganges sobre sus cabezas eternamente. Entonces, en el canto 1, capítulo 2, Divinidad de Servicio Divino, texto 6, el verso es muy lindo, dice: Savai Punsavam Parodharmo, Yato Bhaktirao Saye, Ahaitu Kapratihata, Yasma de Suprasidati. Traduce: la suprema ocupación Dharma para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle un amoroso servicio a la suprema personalidad de Dios. Para que dicho servicio satisfaga al yo por completo, debe ser inmotivado e ininterrumpido. Maharaj, disculpe, en el chat hay un mensaje que si Maharaj puede prender la cámara. Si no la puede prender, pues que la dejamos allí, que es para la grabación en Facebook. Gracias, Maharaj, disculpe. Yo la tenía prendida, ya que ya pago, pero ahí está prendida. Está invertida, Maharaj. ¿Ah? Está invertida. Invertida. Sí, señor. O si Dale no, la vuelta. dice la madre, si no, pueden dejarla así, que tranquilos. Sí, no. Sí, yo la tengo prendida acá, pero tan raro que no se vea allá. Está volteada. Ah, Bueno, ahora sí. o si no deja así, Maharaj, dice la madre. Tranquilo, Maharaj, bien pueda, continúe su bella clase.
Sí, entonces estábamos hablando del texto 6 del Srimad Bhagavatam. Entonces, ese fue como el ejemplo que cité del canto 1 del Bhagavatam. Ahora lo madre Ananda, entonces continúe. Sí, señor Maharaj. Bueno, entonces, respecto a estos sabios que habitan en esos 7 planetas, se dice que ya no tienen pues deseos propios por complacer, ¿no? Sino que están ininterrumpidamente prestando servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Y por eso pues están muy cerca de los pies del loto del Señor Supremo. Y pues como ya no tienen ningún deseo para sí, ni siquiera anhelan ninguno de los tipos de liberación de los que se mencionan en el texto. Entonces, en el Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 29, texto 13, se dice, el devoto puro no acepta ninguna clase de liberación. Saloka, Sarti, Samipya, Sarupya o Ekatu. Ni siquiera si se le ofrece la suprema personalidad de Dios. Entonces, en el significado Srila Prabhupada dice que el señor Chaitanya pues nos enseñó, nos estableció y nos enseñó cómo ejecutar el servicio devocional puro, que es por amor espontáneo a la suprema personalidad de Dios y que por eso pues nos dejó escrito en el Siksastakan cómo se debe ejecutar ese servicio devocional sin ningún deseo personal. Entonces en el significado Srila Prabhupada sí cita el verso del Siksastakan que dice: no tengo ningún deseo de acumular riquezas, ni tampoco deseo bellas mujeres, ni quiero ninguna cantidad de seguidores. Lo único que quiero es tu servicio devocional, sin causa, nacimiento tras nacimiento, o sea, vida tras vida. Porque pues ahí nos está enseñando que de ese modo el devoto está diciendo que no quiere ni siquiera interrumpir el ciclo de nacimientos y muertes, sino que lo único que le interesa es servirle al Señor Supremo. Y pues que en esa medida ninguna de esas liberaciones que se mencionan ahí en el texto le interesa. Y pues ese es el comportamiento de esos sabios que viven allí en esos 7 planetas que están bajo Dhruva Loka, y por eso reciben la misericordia de el agua del Ganges sobre sus cabezas, porque ellos están completamente dichosos de ofrecer servicio al Señor Supremo y no le dan importancia pues a nada más. Están siempre ocupados en servir al Señor Supremo y pues con eso pues ya lo han tenido todo, ¿no? Por estarle prestando servicio al Señor Supremo ya lo tienen todo y no les interesa nada más. Bueno, entonces su merced había dicho que leyéramos el texto que se cita en el verso, que es el Bhagavad Gita, el del Bhagavad Gita 6:47, Maharaj, para leer un poco el significado. Entonces, pues ya en el significado del texto está, pero lo voy a volver a leer. Entonces es el capítulo 6, texto 47. Dice, y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión, dice el señor Krishna. Y en el significado, Srila Prabhupada dice, la palabra Vayate es significativa aquí. Vayate tiene su raíz en el verbo va, que se usa cuando se requiere de servicio.
El vocablo adoración no se puede emplear en el mismo sentido que Vaj. Adoración significa venerar o respetar y honrar a quien lo merece, pero el servicio con amor y fe es especialmente para la suprema personalidad de Dios. Uno puede dejar de adorar a un hombre respetable o a un semidios y quizás se lo llame descortés, pero no se puede dejar de servir al Señor Supremo sin ser censurado por completo. Toda entidad viviente es parte integral de la suprema personalidad de Dios y en consecuencia tiene la función de servir al Señor Supremo por su propia constitución. Al no hacerlo, la entidad viviente cae. El Bhagavatam 11.5.3 confirma esto de la siguiente manera. Yaesham Purusham Saksat Atma Prabhavam Ishvaram Navayanti Avayanti Stanat Bradastaha Patanti Ahad Adaha, que traduce: todo aquel que no le preste servicio al Señor primordial y haga caso omiso de su deber para con él, quien es la fuente de todas las entidades vivientes, sin duda que caerá de su posición constitucional. En este verso también se usa la palabra Vayanti, de modo que Vayanti se le aplica únicamente al Señor Supremo, mientras que la palabra adoración se les puede aplicar a los semidioses o a cualquier otra entidad viviente común. La palabra Avayanti que se emplea en este verso del Srimad Bhagavatam también se encuentra en el Bhagavad Gita. Avayananti man mudhan, únicamente los necios y sinvergüenzas se burlan de la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Esos necios se encargan de escribirle comentarios al Bhagavad Gita sin una actitud de servicio al Señor. Por consiguiente, ellos no pueden distinguir bien entre la palabra Vayanti y la palabra adoración. El Bhakti Yoga es la culminación de todas las clases de prácticas de yoga. Todos los demás yogas no son más que medios para llegar al punto del Bhakti en el Bhakti Yoga. Yoga significa, de hecho, Bhakti Yoga. Todos los demás yogas son progresiones que tienen por meta el Bhakti Yoga. Desde el comienzo del Karma Yoga hasta el final del Bhakti Yoga es un largo camino que lleva a la autorrealización. El Karma Yoga sin resultados fruitivos es el comienzo de ese sendero. Cuando el Karma Yoga aumenta en conocimiento y renunciación, la etapa se denomina Jnana Yoga. Cuando el Jnana Yoga aumenta en meditación en la superalma mediante diferentes procesos físicos y la mente se concentra en él, se denomina Astanga Yoga. Y cuando uno supera el Astanga Yoga y llega al plano de la suprema personalidad de Dios, Krishna, eso se denomina Bhakti Yoga, el punto culminante. En efecto, el Bhakti Yoga es la meta última, pero para analizar el Bhakti Yoga a fondo hay que entender esos otros yogas. El yogi que es progresivo se encuentra entonces en el verdadero sendero de la buena fortuna eterna. Aquel que se aferra a un punto en particular y no progresa más, es conocido por ese nombre en particular: Karma Yogi, Jnana Yogi o Dhyana Yogi, Raya Yogi, Hatha Yogi, etc. Si uno es lo suficientemente afortunado como para llegar al plano del Bhakti Yoga, se sobreentiende que ha superado todos los demás yogas. Por lo tanto, volverse consciente de Krishna es la máxima etapa del yoga. De la misma manera en que cuando hablamos de los Himalayas, nos referimos a las montañas más altas del mundo, de las cuales el pico más alto, el Monte Everest, se considera que es la culminación.
Por una gran fortuna, uno llega al plano de conciencia de Krishna en la senda del Bhakti Yoga, para así quedar bien situado, según lo que indican los Vedas. El yogi ideal concentra la atención en Krishna, a quien se le da el nombre de Syama Sundara, y quien tiene un color tan hermoso como el de una nube, cuya cara cual loto es tan refulgente como el sol, cuya ropa está llena de joyas que la hacen brillar y cuyo cuerpo lleva una guirnalda de flores. Su magnífico resplandor, llamado Brahma Yotir, ilumina por todas partes. Él se encarna en diferentes formas, tales como Rama, Nrsimha, Varaha y Krishna, la suprema personalidad de Dios, y desciende como un ser humano, como hijo de madre Yashoda, y es conocido como Krishna Govinda Vasudeva. Él es el hijo, esposo, amigo y amo perfecto, y está colmado de todas las opulencias y cualidades trascendentales. Si uno permanece plenamente consciente de esas características del Señor, se dice que es el yogi más elevado de todos. Esta etapa de máxima perfección es en el yoga se puede alcanzar únicamente por medio del Bhakti Yoga, tal como se confirma en toda la literatura védica, ya sea de para Bhaktir, yata debe tata gurau, tasyaite khatita hi artaha, prakashante mahatmanaha. Solo a aquellas grandes almas que tienen fe implícita tanto en el Señor como en el Maestro Espiritual, se les revelan automáticamente todos los significados del conocimiento védico. Tattvatara Upanishad 6:23. Bhaktira Vayanam Tat Ihamutrodpahi Nairasye Namusmi Manahakalpanam Etadeva Naiskarmiam. Bhakti significa servicio devocional que se le presta al Señor, libre del deseo de obtener ganancia material, ya sea en esta vida o en la siguiente. Desprovisto de esa clase de inclinaciones, uno debe absorber la mente en el Supremo por completo. Ese es el propósito del Naiskarmia. Estos son algunos de los medios para la ejecución del Bhakti o el proceso de conciencia de Krishna, la etapa más elevada y perfecta del sistema de yoga. Ya, Maharaj, hasta ahí el significado del verso citado. Bueno, muchas gracias. Me doy cuenta que, o sea, cada día que uno comparte los mensajes de las Sagradas Escrituras, se da cuenta que más o menos en cada página, en cada verso, en cada significado, siempre se habla de lo mismo, del servicio devocional, de diversas maneras. Entonces, la única manera para uno poderse dedicar al servicio devocional es consultando siempre las Escrituras, hablando siempre con los devotos, porque nuestra tendencia a olvidar es muy notoria, tanto que la mayoría de las entidades vivientes piensan hacer una cosa y terminan haciendo otra. Esto es debido al olvido, ¿no? Entonces, en forma similar, para uno poder vivir como siempre iluminado, siempre bien ubicado, debe estar siempre pendiente de las Escrituras. ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer?
Entonces, voy a leer un par de versos aquí del Bhagavad Gita, capítulo 5, texto 11 y 12. Dice, los yogis abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia e incluso con los sentidos, únicamente con el fin de purificarse. O sea que los sentidos no se deberían dejar actuar en algo contrario a esto. Tal como la tortuga, ella tiene la capacidad o la facilidad de retraer sus miembros, ¿no? Cuando siente peligro, retrae toda su extremidad dentro de su cuerpo y entonces no actúa. Y esta es una de las defensas para ella, para que de pronto cualquier animal no se la vaya a comer. De forma similar, nosotros debemos de permitir que nuestros sentidos actúen tal como las extremidades de la tortuga, únicamente para purificarnos, únicamente para avanzar espiritualmente y no para degradarnos. El texto 12 dice, el alma firmemente consagrada, o sea, firmemente consagrada, logra una paz inmaculada porque me ofrece los resultados de todas las actividades, lo está diciendo Krishna. Mientras que una persona que no está unida a lo divino, que codicia los frutos de su labor, se enreda. Pero aquí en el significado dice, la diferencia que hay entre una persona con conciencia de Krishna y una persona con conciencia corporal es que la primera está apegada a Krishna, mientras que la otra está apegada a los resultados de sus actividades. La persona que está apegada a Krishna y que trabaja únicamente para él es sin duda una persona libre, es sin duda una persona liberada y no se angustia. Es algo muy bonito que uno no se angustia por los resultados de su labor. En el Bhagavatam se explica que la causa de la ansiedad se siente por el resultado. En el Bhagavatam se explica que la causa de la ansiedad que se siente por el resultado de una actividad la constituye el hecho de que uno está actuando con la concepción de la dualidad, es decir, sin conocimiento de la verdad absoluta. Krishna es la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios. En el estado de conciencia de Krishna no hay ninguna dualidad. Imagínate pues, en el estado de conciencia de Krishna no hay ninguna dualidad. Todo lo que existe es producto de la energía de Krishna y Krishna es totalmente bueno. Por lo tanto, las actividades que se realizan con conciencia de Krishna se encuentran en el plano absoluto. Dichas actividades son trascendentales y no tienen ningún efecto material. Por eso, en el estado de conciencia de Krishna, uno se llena de paz. Ya, si alguien no tiene paz, todavía no tiene conciencia de Krishna. Por eso, en el estado de conciencia de Krishna, uno se llena de paz. Pero aquel que está enredado
en la búsqueda de beneficios para la complacencia de los sentidos, no puede tener paz. Ese es el secreto de conciencia de Krishna. La comprensión de que no existe nada aparte de Krishna constituye el plano de la paz y la ausencia de temor. Estar como le ocurrió a Dhruva Maharaj, ¿no? Tan pronto como vio a la personalidad de Dios, ya sintió que no le quedaba nada más que desear. Entonces uno debe dejar todo en las manos del Señor Supremo. Hay gente que por cualquier cosita entra en una ansiedad tremenda. Voy a ponerle un ejemplo. Ayer ya cortaron el gas acá, yo no sé en cuántos lugares de Colombia, pero al menos aquí en Pereira ya no hay gas natural. Lo suspendieron ayer a mediodía. Y bueno, todo lo mueven las energías del Señor de una manera imperceptible y uno no sabe por qué. El devoto que hace la panadería acá tuvo todas las intenciones de hacer la producción el domingo, pero porque había una persona que le iba a ayudar y también para darle la oportunidad de ocuparlo en servicio. Entonces, como la persona en última hora desistió y se fue, entonces ya él dijo, no, pero entonces mañana no hago la producción, la hago el lunes. Y se nos olvidó de que habían rumores ya de que el gas lo iban a quitar. Y ayer cuando ya todo el moje del pan y de las tortas, cuando ya quisimos ir a prender el horno, no había gas. Entonces se quedaron las cosas ahí paradas. Se Y quedaron pues sin el pan y sin el... eso ya se pierde, eso ya se pierde, pero pues no tenemos ninguna ansiedad porque sabemos que todo lo mueve Krishna y pues ¿qué podemos hacer? No puede hacer nada, pues tampoco podemos ponernos en ansiedad. Entonces ese es como un ejemplo de uno estar libre de ansiedad, porque normalmente la ansiedad viene por cosas materiales, por deseos de complacer los sentidos, o por deseos de tener algo, o porque se perdió algo, o porque no alcancé algo. Entonces ahí se pierde como la ecuanimidad. Entonces un devoto debe ser ecuánime. Ecuanimidad significa ser ecuánime, mantener el equilibrio, tanto en la honra como en la deshonra, en la pérdida o en la ganancia, la victoria o la derrota, etcétera. Entonces, no sé si tengan comentarios, aportes. Adelante. Sí, Maharaj, ahí en el caso de que se quedaron sin pan, entonces ahí aparece el concepto del gato y el gatito, porque se dejaron que Krishna hiciera todo, entonces se quedaron sin el pan, porque no le pusieron las pilas. Sí, así fue, pero ya que podemos hacer, no podemos ponernos en ansiedad por eso. Ah, sí. Esa era la moraleja, no entrar en ansiedad, estar tranquilos. Así como el gatico como el gatico en las barras de la gatica. Eso significa que nos sentimos protegidos por Krishna. Si no sintiéramos la protección de Krishna, tal como el gatito siente la protección de la gatita, estaríamos
volando, quién sabe, a 1000 por segundo. Ajá. ¿Alguien más? Sí, Maharaj. Maharaj, acá en el texto 3 habla sobre el planeta más elevado del sistema planetario superior, es Dhruva Loka. ¿Me podría hablar sobre cómo lo de Dhruva Loka y Goloka Vrindavan? Ah, Y dice el planeta más elevado del sistema planetario. ¿Cómo así el sistema planetario, el planeta más elevado? Quisiera como que a me ver, ampliara sobre este tema. Gracias. compadre, explíquenos ese tema que usted es un erudito. Responde a la pregunta a la madre. María Govinda Prema, sobre el sistema planetario más elevado. Sí, dice acá el planeta más elevado del sistema planetario superior es Dhruva Loka, el planeta más elevado del sistema planetario. ¿Cómo así, Prabhu? ¿Me puede ampliar ese tema, por favor? Pues que en los universos, lo que leyó Krina Nagar Acharya la semana pasada sobre Jambuí, sobre lo que está leyendo el capítulo anterior, ¿no? Todas las dvipas y todas las dvipas, todas las islas que contienen montañas y planetas y universos, ¿no? Entonces, en los universos existen sistemas planetarios, ¿no? En unos momentos, en unos puntos dicen que Dhruva Loka, ¿no? Y en otros lugares se dice que es Satya Loka, ¿no? Satya Loka es el sistema planetario superior donde existe el señor Brahma, ¿no? Satya Loka. Entonces, hablan de sistemas planetarios superiores y después hablan de planetas de los sistemas planetarios superiores. ¿Ves? Entonces, una cosa es un sistema planetario superior y otra cosa es un planeta de un sistema planetario superior. Sí, eso es lo que... Entonces, Dhruva Loka es como en un sistema planetario superior, ¿cierto? Eso es lo que dice el verso. Sí. Dhruva Loka, claro. Sí, sí, el Trata sistema planetario superior Ajá. el planeta más elevado del sistema planetario superior es Ajá. Dhruva Loka. Ajá. El planeta más elevado del sistema planetario superior es Dhruva Loka. Y ahora, estando allá, dice que el planeta más elevado es Dhruva Loka, ¿cierto? Sí. En otras partes yo he escuchado que es el planeta del señor Brahma. No sé cuál es la diferencia entre el planeta del señor Brahma, Satya Loka, Eso es lo o que Dhruva me Loka. confunde. Ahí es donde me confundo. Digo, ¿cómo así? Entonces, madre, le tiramos la pelotica a su merced. Bueno, Le tiramos la pelotica a Mara Tirta. entonces, perdón, bueno, muchas gracias, Prabhu. Entonces, cuando los sistemas superiores, estamos hablando de planetas celestiales. Cuando hablamos de los planetas espirituales, están fuera de la jurisdicción de los planetas celestiales y terrenales. Entonces, cuando hablamos de Krishna Loka, ya hablamos de más allá del tiempo y del espacio, que es donde está espiritual. Entonces, hay una gran diferencia entre celestial y espiritual. Ya cuando hablamos de Krishna Loka, ya está por encima del planeta más elevado de los sistemas superiores, que es Dhruva Loka, o como dice, o Satya Loka. Maharaj, ¿me permite? El Prabhu Krina Nagar está haciendo un comentario. Prabhu Krina Nagar. Él dice, se entiende que es el planeta más elevado porque es el inicio de los Vaikunthas. Ah, bueno. Prabhu Krina Nagar.
nos Y los quisieran ver el tema. ¿cuáles? Y ahí andaba, ¿Cómo? perdón, les meto la cucharadita. Pregunita y para Charia, perdón. Ya ahí. Más que de acuerdo a lo que se nos explicó en el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, donde hablamos sobre la morada de Dhruva Maharaj, se sobreentiende que está por encima de Satya Loka, porque es también conocido como Prithu Loka, que es como el sitio donde uno va para poder pasar a los planetas Vaikunthas. Entonces está un poco, es un grado superior a Satya Loka, donde se encuentra el señor Brahma. ¿Por qué? Porque así mismo es como la potestad que el señor tuvo con Dhruva Maharaj al respecto de darle este planeta, que es un planeta Vaikunta en el mundo material. Es como, vamos así, el margen, la frontera ya para el mundo espiritual. Eso también lo vemos en el Bur Mandala. Cuando nos acercamos al Bur Mandala nos damos cuenta de que por encima del planeta de los 7 rishis, ¿sí?, se encuentra Dhruva Loka, y Satya Loka está entre esos planos, pero está un poco más abajo. ¿Sabes cómo la explicación? Ah, A, E, I, O, U. Muy bien. estaba, creí que tenía el micrófono errado. Ay, gracias. O sea que Goloka Brindavan está mucho más elevado que Dhruva Loka. Claro, madre, Claro. Loka Brindavan No. pasó de Vaikunta hace rato. Ah, bueno, bravo. Quería como saber todo eso. Gracias. Mm. Ya, Aymar, muchas gracias por la pregunta y a los devotos que ayudaron a responderla. Hare Krishna. Sí, porque estaban muy enredados. Bueno, yo creo que ya vamos finalizando. Ya son las 8:30. Muchas gracias por su amable participación. Espero que hayamos quedado un poco empapados de lo que significa el servicio devocional y la actitud para desempeñarlo. Hare Krishna, reverencias para todos. Gracias, Maharaj. Gracias a todos los devotos que han asistido a esta bella clase. Muchas, muchas gracias. Hoy en las horas de la tarde a las 7 p.m. estaremos con Harikatal, Prabhu Jainita y Das. Y mañana volveremos a abrir la sala con la Madre Kaveri a las 5 de la mañana y luego Sri Bhagavatam a las 7 a.m. Muchas gracias, les deseo un feliz día. Mis reverencias a todos. igualmente, reverencias. Gracias.